Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la mesa dedicada a Historia Cultural en el segundo Congreso de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Esta mesa se compone de 3 ponencias que están alineadas hacia esta parte de cómo fue recorriendo la historia durante el siglo XX, durante mediados y principios del siglo XX, cómo se fue construyendo esta historia cultural. Y tendremos 3 ponencias dedicadas hacia el cine, hacia la pintura y hacia la traducción de obras de psiquiatría. Vamos a empezar con la ponencia titulada Los huérfanos ante el sepulcro de su madre. ¿Es la pintura costumbrista una fuente histórica? Le cedo la palabra a María Concepción Márquez Sandoval, quien nos va a dar esta ponencia. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Déjenme compartir la pantalla, por favor, para ver mi presentación. A ver, díganme, ¿ya se ve? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues agradezco ante todo a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México esta oportunidad que nos dan a todos nosotros de participar en este foro tan importante para seguir con nuestra trayectoria académica. En este segundo congreso participaré con la ponencia que ya han indicado y bueno, pues es una reflexión que les tengo sobre mi experiencia como estudiante de la historia y ahora como profesora. Y bueno, los objetivos son, primero, hablar del contexto de la obra histórica, en este caso la pintura titulada Los huérfanos ante el sepulcro de su madre, pero también no es una presentación cultural en donde ustedes van a saber quién fue Luis Monroy y la pintura y todo eso, sino más bien el objetivo es hablar y abrir el diálogo hacia la historia cultural, hacia las fuentes y la historiografía, pero también la manera en la que se pueden complementar las fuentes y por qué se está dando ya desde hace pues ya varias décadas este diálogo entre los historiadores con otras disciplinas. Bueno, pues en la primera parte les hablaré entonces de esta pintura sobre los huérfanos ante el sepulcro de su madre y el contexto del autor. Bueno, Luis Monroy, como pueden ver ustedes aquí, es un pintor decimonónico propiamente, es decir, durante la segunda mitad del siglo XIX es cuando él tuvo su mayor esplendor como pintor, formado en la Academia de San Carlos, y también tuvo una una destacada participación en varios concursos que se llevaban a cabo, lo cual permitieron que se posicionara, aunque sin embargo, pues llegó un momento en su carrera en el que él no pudo llevar a cabo eso por quizá cuestión económica, presiones políticas, no sé, algo pasó en su vida que lo hizo buscar otros horizontes y es así como llega a Guanajuato, a la ciudad de Guanajuato, desde donde me encuentro, a presentar, bueno, a concursar para una plaza, bueno, no se le llamaba plaza, pero a un trabajo para ser director de la Escuela de Artes en la actual Universidad de Guanajuato y en aquel entonces era Colegio del Estado y presenta esta obra, entre otras más, para que evaluaran su corpus de trabajo y así gana esta plaza o este trabajo y es como la obra Los huérfanos ante el sepulcro de su madre pasa a ser parte del acervo de bienes preciosos de la Universidad de Guanajuato. Estas son sus 3 obras previas a la de los huérfanos, en donde pues son las más conocidas, se exhiben actualmente en el Museo Nacional de Arte, en el MUNAL, y con estas fue premiado, ganó varias medallas en estas exposiciones y bueno, pues realmente fue un pintor muy notable. Y esta es la pintura de la cual vamos a hablar como caso de estudio de
si es o no una fuente histórica la pintura costumbrista. Bueno, en esta presentación he escogido esta pintura en particular porque maneja un lenguaje muy interesante, sobre todo de denuncia social. Vamos a ver por qué. Esta es la obra en general y aquí tenemos algunos detalles. Por ejemplo, en esta placa de la tumba contigua a donde están los huérfanos ante el sepulcro de su madre, vemos esta placa que dice: mis días han declinado como la sombra. Esta placa labrada en cantera, pues nos indica que para pobres y para ricos la muerte llega. Vean ustedes un acercamiento de la tumba de los huérfanos, que bueno, algunos autores hablan que lloran a su madre, lo dice el título, pero también por la profusión de las flores en esta tumba, pues se habla que es quizá una tumba, digamos, con una alegoría femenina, delicada en cuanto a los colores pasteles, en fin, todas las significaciones. Pero sobresale esta denuncia social en donde es un sepulcro muy pobre, es un sepulcro de una cruz de madera, sin lápida, sin monumento fúnebre labrado en cantera y mucho menos en mármol. Y al fondo nos deja ver el pintor que hay otras tumbas de lujo, es decir, de cantera, inclusive aquí tenemos ya el inicio de una columna, unas lápidas. Entonces nos está diciendo del contraste social recordemos el contexto histórico de los panteones civiles en este contexto de la Guerra de Reforma, en donde se abren panteones civiles, es decir, anteriormente la iglesia, el clero tenía el control de los panteones, concretamente de los entierros, de los rituales fúnebres, y con las leyes de reforma se crean estos camposantos en donde podían ser enterrados inclusive personas que no tenían una religión o que podían haber sido francmasones, en fin, que no necesariamente querían descansar o su familia quería que descansaran en territorio, ya fuera en el atrio o en estos lugares propios de la iglesia donde se enterraban, ¿no? O dentro de una iglesia. Y esta es la pintura en general. Vean ustedes, es una pintura en donde se destacan estos contrastes entre lo humilde del sepulcro y lo humilde de los dos jóvenes que lloran a su madre. No se ve mucho en esta imagen, pero de frente a la pintura se ve lo pobre de la vestimenta. El niño trae los zapatos roídos, trae el saco también, el sombrero, la niña también. Entonces sí es una denuncia social, o es llamarnos la atención ante esto. Bueno, ahora vamos hacia si es o no un documento histórico. La respuesta es que sí. La respuesta, y esta es mi aportación, bueno, una de ellas en este trabajo, hablar que el documento histórico es de diferentes tipos, ¿no? Podemos usar fuentes orales, como yo lo he hecho en mis investigaciones, historia oral, podemos usar no solamente documentos escritos en un archivo, sino que ya está, bueno, eso no vengo yo a contar nada nuevo, eso ya está muy, muy trabajado en cuanto a alejarnos del enfoque positivista, del enfoque en donde solamente los documentos son las fuentes históricas, es decir, documentos escritos. Ahora ya hay esta apertura y la historia se enseña desde diferentes perspectivas y tomando en cuenta diferentes documentos históricos o fuentes también. Entonces, bueno, como documento histórico, entre las otras cuestiones propias del arte, es decir, el análisis formal, qué colores, los pasteles, la perspectiva, la composición formal de las figuras, que si en triángulo, que si con punto de fuga, en fin, especificidades propias del análisis formal de una obra de arte o de una pintura en este caso, pues vemos como documento histórico qué se está narrando en esta pintura.
Y sin lugar a duda lo que destaca, y bueno, la regreso un poquito, es en primer plano, y eso también nos habla de qué quiere destacar el pintor, pues el contraste social y la humildad del lugar donde yace enterrada la madre, y esa frase que, bueno, en ese sentido nos recuerda que las diferencias de las clases presentes en la obra, también el atuendo de los niños, pues en todos la muerte llega por igual a ricos y a pobres. La segunda parte es un comentario hermenéutico muy breve que quisiera comentar. Bueno, tenemos en este caso dos disciplinas, la disciplina o la ciencia de la historia del arte y la disciplina de la historia. Ambas disciplinas tienen sus propios marcos teóricos. Yo tengo el gusto de poder haber estudiado ambas. Hice mi licenciatura y mi doctorado en historia y mi maestría en historia del arte en la UNAM, precisamente trabajando el siglo XIX con el maestro Fausto Ramírez Rojas. Y vimos mucho esta cuestión de la pintura costumbrista o la vida cotidiana, y desde luego el enfoque que yo trabajé para mi tesis de maestría fue el enfoque de género, una pintura en donde una mujer es la principal, la protagonista de la escena. Y bueno, el enfoque de género también como un ejemplo de lo que he trabajado. Pero en cuanto a la historia, bueno, tenemos, ya les hablaba un poco del contexto histórico de estas leyes de reforma que están, lo que el pintor manifiesta en esta obra de los huérfanos, pues es sin lugar a dudas una escena de la vida cotidiana, es decir, todos los días viven y nacen y mueren personas, y también es una parte de historia de las mentalidades en el sentido de que nos está hablando de una, ¿cómo se llama? Dejen regresar. Sí, nos está hablando de una actitud hacia la muerte, una actitud de dolor, una actitud de, de verte pues desprotegido sin tu madre. El nombre él lo puso así, o sea, sabemos que están honrando a su madre, le están llorando a su madre. Y esto en la cuestión de historia de las mentalidades, pues también nos puede llevar a entender esta pintura dentro del contexto de la vida cotidiana, de actitudes y prácticas hacia la muerte. Y también, ¿por qué no? Que es mi enfoque favorito, bueno, el que más lo he trabajado en esta pintura, la denuncia social, la crítica social, muy velada dentro de un marco muy bello, si ustedes quieren, muy sutil, con las flores deshojadas, como si parecieran lágrimas de estos deudos, y el rostro fruncido de la niña, y el rostro un poco sereno o de un dolor más encerrado quizá del niño. Eso también puede darnos una lectura de género, un enfoque de género, actitudes o roles esperados o tipificados en la pintura de la mujer en un concreto, en un contexto específico como es esta de 1871. Pero bueno, también desde luego, y es algo que yo he trabajado, la historia cultural, en donde en este enfoque los historiadores utilizamos diferentes fuentes que pueden ser desde fuentes, hablar de la comida de esos tiempos, hablar del cine de esos tiempos, que ahorita vamos a tener una ponencia de esa, hablar de la música en la cuestión musicológica, etnomusicológica, hablar de diferentes fuentes para poder dar un panorama más completo. Y eso me lleva a reflexionar en la tercera parte de mi ponencia, que es cómo se pueden complementar las fuentes. ¿Qué pasa con esto? Bueno, como les decía, es innegable que tanto la historia del arte como la historia, en este caso, que toco en mi trabajo, poseen sus propios marcos teóricos. Pero hoy en día, sobre todo les digo ya desde hace varias décadas y más hoy en día, pienso yo, se está dando el enfoque interdisciplinario, en donde los historiadores no podemos exclusivamente, o bueno, sí podemos, pero hace muy incompleto quizá nuestro trabajo, dedicarnos a únicamente ser historiadores de archivo.
o ser historiadores de hemeroteca, o ser historiadores de solamente cine. O sea, aunque hagamos eso exclusivamente, tenemos que complementar con teorías filosóficas, con teorías antropológicas, con teorías inclusive arqueológicas, si estamos trabajando cuestión del siglo XVI, de la historia azteca, por ejemplo. Entonces, este deseo de expandir el conocimiento ha llevado a que algunos investigadores busquemos, me incluyo entre ellos, un diálogo con otros marcos teóricos. ¿Y cuál es el fin de esto? Pues es tener un mayor y mejor alcance en nuestras investigaciones. ¿Por qué? Porque si no, pienso yo, es una cuestión personal, estaríamos muy parciales, quizás sería nuestra investigación muy relevante en un campo nada más, pero no pudiéramos llegar a un mayor público o simplemente fuera del público cautivo de estos congresos o quizá de una mesa de trabajo, de un grupo de estudio y de trabajo. Entonces, mi propuesta aquí en este congreso, en donde nos acompaña público de todo tipo, público general, público no especializado, es decirles que los historiadores pues estamos trabajando desde otras perspectivas que tienen que ser cada vez más complejas y completas, tomando en cuenta diferentes fuentes históricas. Y que en mi caso, que combino historia del arte con historia, digamos, en este caso, historia costumbrista, historia de la vida cotidiana, el arte como tal tiene una gran importancia. Sin embargo, recordemos que cada una de las disciplinas y cada uno de los entes tiene sus límites. Entonces, aquí podríamos ver, hay esta pintura, pero ¿quién la hizo? ¿Con qué fin la hizo? ¿Se la encargaron o la quiso hacer él? ¿Quién era el pintor? ¿Qué tan liberal era? ¿Qué tan conservador era? Entonces, la fuente tiene restricciones, no podemos resolver todas las inquietudes de nuestras investigaciones con una o varias fuentes, tenemos que expandirnos. Y yo en particular he trabajado diferentes tipos de historia cultural utilizando, como les decía, sobre el cine, sobre la música, sobre la comida, sobre, desde luego, política, economía, género. Entonces, bueno, mi aportación es esta, es una aportación que nos invita a considerar nuestra, nuestra labor de historiador con un sinnúmero de fuentes y siempre acotando dentro del marco teórico que quisiéramos trabajar. Les agradezco mucho, aquí termino y estoy abierta para las preguntas y el diálogo que ustedes tengan a bien considerar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Concepción, por su excelente ponencia. Gracias. La realidad es que en estos momentos, con estas ponencias, estamos evaluando esta parte de las fuentes históricas. Creo que esa es la coincidencia de reevaluar cuáles van a ser las fuentes históricas y creo que eso es una gran aportación también a la historia como disciplina generadora de conocimiento, consideramos, y en efecto, quienes quieran ir poniendo sus preguntas para que al final podamos abrir el diálogo en esta nueva concepción de las fuentes históricas. Le voy a ceder la palabra a la segunda ponencia. Se la voy a conceder a Gabriela Castañeda López, quien va a hablarnos acerca de la doctora Matilde Rodríguez Cabo, de 1902 a 1967, como traductora de obras de psiquiatría. Adelante. Muy bien, gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Sí se ve? ¿Se ve? Sí. Bien, entonces empiezo. Buenas tardes, agradezco a los organizadores del segundo congreso de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México la oportunidad para presentar este trabajo que forma parte de un proyecto más amplio sobre las mujeres en la medicina mexicana.
En esta plática abordaré a la doctora Matilde Rodríguez Cabo en su faceta como traductora de obras de psiquiatría, que por encargo del Fondo de Cultura Económica tradujo durante la década de los 60 del siglo XX. Y para ello primero mencionaré algunos aspectos de su biografía para luego centrarme en las traducciones. El interés por estudiar este aspecto poco conocido de la doctora parte de una inquietud personal por la historia de la escritura de un texto, es decir, de lo que hay detrás de los incidentes y circunstancias que permiten la publicación de una obra, del camino que se recorre desde la idea de escribir un libro de tal o cual tema hasta tenerlo impreso, y dentro de este universo se incluyen también las traducciones. Recientemente, la vida y obra de Matilde Rodríguez Cabo han sido abordadas por diversos estudiosos desde diferentes corrientes historiográficas, lo que ha permitido saber más sobre su presencia en la política, el feminismo o la medicina y en otros ámbitos donde tuvo injerencia. Matilde Rodríguez Cabo Guzmán es ampliamente conocida por ser la primera psiquiatra mexicana y por su compromiso con las luchas feministas y la defensa de la niñez. Nació en Las Palmas, San Luis Potosí, el 17 de julio de 1902. Desciende de una familia cuyos antecedentes datan del siglo XVI. Su padre fue un hombre con recursos económicos que poseía acciones en diversas compañías petroleras, privilegios que ella disfrutó y que le permitió tener una posición holgada económicamente. Sus padres fueron Nicolasa Guzmán y Ángel Rodríguez Cabo. No se sabe cuándo y por qué razón la familia se trasladó a la Ciudad de México, pero la pequeña Matilde inició la primaria en la escuela Protasio Tagle, ubicada en el centro de Coyoacán. A los 14 años ingresó al colegio alemán, donde recibió una esmerada educación que incluyó el aprendizaje de diversos idiomas. Cursó el ciclo preparatorio de 1917 a 1921 con excelentes notas y un reconocimiento a su conducta que calificó como digna de elogio. Al finalizar los estudios le otorgaron un certificado con el cual podía ser aceptada en cualquier universidad de Alemania, Austria o Suiza. El 20 de enero de 1932 solicitó inscripción a la Escuela Nacional de Medicina como alumna supernumeraria después de obtener un pase provisional por no haber cursado psicología. Esto a pesar de que las horas y materias cursadas en el colegio alemán sobrepasaban en más del 50% de las exigidas en la Escuela Nacional Preparatoria, la cual señalaba que el alumno debía cubrir 3.455 horas de estudio y ella tenía 5.360, o sea que se excedía por 1.905 horas. Esta es una fotografía de su grupo en la Escuela Nacional de Medicina. Están en el patio principal a la entrada de la antigua Escuela de Medicina. A continuación les voy a pasar un detalle, un acercamiento de la misma fotografía, y ustedes pueden ver al lado izquierdo a Matilde Rodríguez Cabo, en medio al doctor Ignacio Chávez, y del lado derecho de ella su compañera y gran amiga y también compañera de luchas, es la doctora Esther Chapa Tijerina, que tuvo junto con la doctora Rodríguez Cabo, pues lucharon por el voto femenino. Y bueno, repito, fueron amigas y pues estuvieron en muchas de estas luchas de esta época, ¿no? Feministas a favor de los niños, en general de las mujeres. Bien. Sabemos los idiomas que aprendió, ya que para ser alumna regular le exigían tener acreditada psicología, y para resolver su situación escolar escribe una carta de fecha 31 de agosto de 1922 al rector Antonio Caso, solicitando su apoyo, y en la que le explica que si bien no cursó esa materia, pues no formaba parte del programa del colegio, sí realizó estudios de lengua y literatura alemanas, lengua latina, literatura francesa e inglesa, geometría y mecánica, disciplinas que a su entender compensaban sobradamente la de psicología que le exigía. Finalmente logró que filosofía general se le tomara en cuenta en lugar de psicología. Matilde cursó la carrera en la Escuela Nacional de Medicina de 1922 a 27, y los días 11 y 12 de mayo de 1928 realizó el examen profesional.
En el Hospital Juárez sustentó la prueba práctica y defendió la tesis tonicidad gástrica y gastrotonometría y fue aprobada por unanimidad de votos. Por sus altas notas, la Sociedad Alexander von Humboldt le concedió una beca para especializarse en psiquiatría en la Universidad Humboldt de Berlín de 1929 a 1930. Cabe señalar que este dato está documentado, sin embargo, no se sabe aún con qué psiquiatras se formó. A su regreso, con 28 años, dos de haberse recibido y de estar en Alemania, Matilde emprenderá una brillante carrera que tuvo como eje su desempeño como médica interina en el Manicomio General de la Castañeda y a partir del 17 de septiembre de 1930 y hasta su jubilación en 1964. En el manicomio estuvo al frente del pabellón de psiquiatría infantil por 25 años. Además, creó en 1933 una escuela para niños anormales anexa al pabellón, atendida por médicos y profesoras normalistas. Fue una de las primeras mujeres que impartió cátedra en la Escuela Nacional de Medicina. En marzo de 1931 la nombraron profesora adjunta y luego jefe de clínica de psiquiatría en sustitución del doctor Samuel Ramírez Moreno. En la Universidad Nacional desempeñó diversos cargos, impartió teoría y prácticas de trabajo social en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de 1946 a 50. También la nombraron inspectora en la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios desde 1962 hasta su muerte en 67. Inspectora también de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y planeó e impartió cursos de especialización psiquiátrica. Por esos años destaca el trabajo realizado en la penitenciaría de Lecumberri en colaboración con los doctores Alfonso Quirós Cuarón, Benjamín Argüelles y Raúl González Enríquez, del cual surgieron los primeros estudios formales de criminología en México. Lázaro Cárdenas la nombró titular del Departamento de Previsión Social del Departamento del Distrito Federal en 1939. Fue comisionada por el gobierno mexicano para visitar Alemania y observar el desarrollo de las guarderías en la entonces Unión Soviética. Cuando regresó al país, se le nombró magistrada del Consejo Superior de Defensa y Prevención Social, instancia que luego se convertiría en el Departamento de Previsión Social de la Secretaría de Gobernación. De este departamento dependían a su vez los tribunales para menores y en ellos la doctora Rodríguez Cabo impulsó cambios en su composición, así como en la formación del personal, ya que, por ejemplo, carecían de trabajadoras sociales técnicamente preparadas. Para crear un cuerpo de trabajadoras sociales, en 1938-39 gestionó en la entonces Facultad de Derecho y Ciencias Sociales la organización de cursos propedéuticos de trabajo social que incluyeron nociones de derecho, medicina y sociología. Cabe mencionar que esos cursos fueron la semilla de la creación en 1940 de la carrera de trabajo social en la UNAM. La doctora Rodríguez Cabo mostró una gran sensibilidad hacia los problemas vinculados a la maternidad, la salud del niño, los centros de readaptación, así como lo concerniente a la delincuencia en niños y adultos. Fue una figura que marcó la profesionalización y el desarrollo de la investigación científico-social al estudiar y analizar distintas problemáticas de la sociedad mexicana de su tiempo. Escribió aproximadamente 200 ensayos, entre los cuales podemos mencionar estudios sobre delincuencia e infancia abandonada, la mujer y la revolución, estabilidad económica de la familia y servicios sociales para los niños bajo las condiciones creadas por la guerra y situación de la mujer mexicana, entre otros más. Desde luego participó en un gran número de congresos internacionales y nacionales. Entre estos, es decir, nacionales, sobresale su participación en el primer Congreso Mexicano del Niño, celebrado en enero de 1921 en la sección de eugenesia. Fue delegada representante del Manicomio General de México en el tercer Congreso de la Asociación Médica Panamericana en julio de 31, y en 32 habló sobre el tratamiento médico de los delincuentes en el primer Congreso Nacional Penitenciario. Perteneció a un gran número de agrupaciones, por ejemplo, el Frente Pro Derechos de la Mujer, que se crea durante el cardenismo y que agrupó a una serie de
pues sí, de agrupaciones, llámese bloque, asociación, agrupación, ateneo y demás, que bueno, buscaban entre otros derechos, pues el derecho al voto femenino. Y bueno, también perteneció a la Asociación de Médicas Mexicanas, creada en 1925, al Consejo Psiquiátrico de la Dirección General de Asistencia y a la Sociedad Mexicana de Eugenesia, entre otras muchas más. Sobre su vida familiar, sabemos que en 1928 conoció a su esposo, Francisco José Mújica Velázquez, quien fuera alguna vez precandidato a la presidencia después del mandato de Lázaro Cárdenas e importante figura política, principalmente en el estado de Michoacán. Estuvieron casados de 1933 a 40 y tuvieron un hijo, Janitzio Mújica Rodríguez Cabo, ya fallecido. La doctora Rodríguez Cabo murió el 9 de septiembre de 1967. Recibió diversos, bueno, a lo largo de su vida recibió diversos reconocimientos y condecoraciones, entre otros esta medalla otorgada por la Secretaría de Salubridad por su labor a favor de la niñez. Y bueno, en 1969 el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez le hizo un homenaje y se colocó en su auditorio su retrato y una placa que dice pionera de la asistencia psiquiátrica en nuestro país. Matilde Rodríguez Cabo establecerá relación con el Fondo de Cultura Económica a lo largo de la década de los 60, con motivo de la traducción de 4 obras pertenecientes a la colección Psicología, Psiquiatría y Psicoanálisis, dirigida desde su creación en 1956 por Erich Fromm y posteriormente por Ramón de la Fuente. Dentro del gran proyecto editorial posrevolucionario que representó la creación del Fondo de Cultura Económica en 1934, se estableció que una de sus funciones sería poner a disposición de los estudiantes que no leían principalmente inglés la traducción de obras consideradas clave. De ahí que el fondo orientara la traducción como una parte central de su producción, constituyéndose, como señala David Díaz Arciniega, en la primera empresa de la que haya noticia que explícitamente vinculara la actividad traductora con la producción de libros y con objetivos a la vez académicos, es decir, dotar de libros para la formación de profesionales y los aspectos económicos, es decir, proporcionar textos que ayudaran a arrancar el desarrollo económico del país. Matilde realizó las traducciones en un momento en el que el Fondo de Cultura Económica pasaba por un periodo de expansión y proyección. En ese proceso fue necesaria la incorporación de nuevos traductores a su departamento técnico, que a diferencia de una etapa previa caracterizada por el trabajo de traductores no especializados que realizaban pues estas traducciones más por amor a la cultura, ahora se trataba de un grupo que iniciaba en el mundo de la traducción, que desempeñaba paralelamente actividades intelectuales y científicas, pero que fueron adquiriendo un rigor y profesionalismo similar al de sus cercanos y grandes ejemplos. Este grupo de traductores al que perteneció la doctora Rodríguez Cabo sobre este grupo de traductores al que perteneció la doctora Rodríguez Cabo, recayó gran parte de la producción editorial del fondo y se distinguió porque la obra traducida conservará la precisión de los conceptos, la claridad de las ideas y la fluidez de la exposición para que el lector pudiera acceder de manera natural a una obra que de suyo pudiera ser compleja como las que tradujo Rodríguez Cabo. La documentación respecto a las traducciones que realizó la doctora para el Fondo de Cultura se encuentran en el archivo del propio Fondo de Cultura Económica y en su biblioteca. En el archivo encontré los expedientes de cada una de las obras, las actas de las reuniones de su junta de gobierno en las que se dirimían los proyectos editoriales y en su biblioteca las obras originales y todas las sucesivas reimpresiones. Los libros originales están marcados de puño y letra de la doctora y comparando con otros documentos de ella, se puede concluir que en efecto es su letra. El primer libro que tradujo la doctora Rodríguez Cabo es Simbología del Espíritu, Estudios sobre Fenomenología Psíquica de Jung, que reúne 5 capítulos sobre el simbolismo del espíritu, abarca desde la definición del espíritu y su representación en los sueños, examina la simbología trinitaria antes y después de Cristo y su relación con el mal,
y al final estudia la simbología oriental del espíritu, que unida a los 4 capítulos ofrece un panorama más completo sobre el tema. Incluye también un estudio de Ryu Kashar sobre la figura de Satanás en el Antiguo Testamento. Sobre la pertinencia de traducir y publicar esta obra, encontré una carta de Eric Fromm a Arnaldo Orfila, entonces director del Fondo de Cultura Económica, del 7 de febrero de 1961, en la que opina que, cito textual, tocante al segundo libro de Jung, tengo mis dudas que sea conveniente. Me acuerdo de haberlo leído, por lo menos en parte, y creo que es un libro bastante reaccionario y superficial. No obstante la negativa de Fromm, el libro se tradujo y se publicó. La segunda traducción de Matilde fue la prueba de Rorschach en la práctica de la doctora Theodora Alcock, quien después de 3 décadas de aplicar la prueba de su maestro Germán Rorschach, publicó sus observaciones en la aplicación de este método diagnóstico de la personalidad basado en el análisis de una serie de percepciones individuales a través de 10 manchas de tinta. La doctora Alcock ofrece en este volumen los resultados de esa experiencia, dando a conocer sus observaciones e interpretaciones. Cabe señalar que actualmente la prueba se aplica en psiquiatría clínica. Sigmund Freud y Oscar Pfister, Correspondencia 1909-1939, es el tercer trabajo de Matilde Rodríguez Cabo que realiza para el Fondo de Cultura Económica. Se trata de la correspondencia de Freud con el pastor protestante suizo Oscar Pfister, que inicia en 1909 y termina en 1937, 2 años antes de la muerte de Freud. Contiene 134 escritos, entre otros, cartas, postales y telegramas, cuyo tema principal es la relación entre el psicoanálisis y la religión. Respecto a la posibilidad de su publicación, el 20 de abril de 1964, Arnaldo Orfila envía a Fromm un ejemplar de la correspondencia de Freud y Pfister y una nota elogiosa del New York Times, y le dice, cito textual, pensamos que si a usted le parece bien podría resultar interesante. Al calce de la misiva de Orfila agrega, quiero decirle que sobre las cartas de Freud pensamos sería interesante para la colección popular, para que en esta serie que llega a la mayor cantidad podamos difundir los temas de psicología. Le acompaño uno de los últimos tomos que creo además es muy interesante. Días después, Fromm responde a Orfila. Cito, a propósito de las cartas de Freud y Pfister, creo sería excelente publicarlas. Tengo algunas dudas si sería conveniente en la colección popular, porque en realidad las cartas tienen un antecedente que desconoce el lector promedio para poder comprenderlas bien. Por esta razón, sería mejor publicarlas en la serie de psicología. Ahora bien, Cordura, Locura y Familia, Familia de Esquizofrénicos, de David Lyne y Aaron Sterson, es la última obra de Rodríguez Cabo que traduce para el Fondo de Cultura. Aparece en el mismo año de su muerte y se trata de la compilación de las observaciones sobre el estudio de 11 familias de esquizofrénicos. Los autores intentaron demostrar el medio social inmediato en el que se mueven los enfermos con la idea de sugerir posibles nexos causales entre los familiares, los orígenes y el desarrollo del padecimiento. Bien, ahora ya para finalizar leeré mis conclusiones. Cuando inicié la investigación sobre Matilde Rodríguez Cabo como traductora, supuse que ella había seleccionado las obras que tradujo. Sin embargo, la revisión de la documentación apunta a que se publicaron como parte de un programa editorial para proveer a un público cada vez más amplio de obras en esta línea temática, que otras editoriales vendían muy bien, y finalmente a la decisión de Orfila y de Fromm, quienes decidían qué libros formarían parte de la colección de psicología, psiquiatría y psicoanálisis. Matilde Rodríguez no se dedicó de manera profesional a traducir, no vivió de esta labor. Pienso que tradujo las obras más por una inquietud intelectual que por una retribución económica. Matilde Rodríguez Cabo reunía todos los requisitos para realizar las traducciones: excelente formación, amplia cultura, dominio de varios idiomas,
Además, tenía el conocimiento médico, específicamente el de la psiquiatría. Considero que el mundo de las traducciones y de la edición en el Fondo de Cultura Económica en estos años se movía también a través de las relaciones culturales, políticas y de poder entre autores, traductores y editores. Prueba de ello, o de esto que menciono, es, por ejemplo, el hecho de que Matilde Rodríguez Cabo realizara la traducción de técnicas psicoterapéuticas en medicina de Michael y Enid Balin en 1966, pero para la recién formada o creada editorial Siglo XXI, cabe recordar que es el momento en ese año 1966 cuando el director del Fondo de Cultura, Arnoldo Orfila Reynal, pues es destituido por Díaz Ordaz como director del fondo tras publicar Los hijos de Sánchez, obra de Oscar Lewis. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por esta ponencia que yo creo que además de toda la riqueza de conocer a la doctora Matilde Rodríguez, además nos da una muy buena cátedra acerca de la metodología de la investigación histórica. Le agradecemos mucho todo esto que nos presenta, porque apoya también a cómo se deben de recabar las fuentes primarias, a cómo tenemos que trabajarlas en muchas ocasiones. Y es una gran aportación, además que a los que les gusta toda esta parte de la historia de la ciencia en México, la historia es de verdad una joya. Muchísimas gracias. Y como tercera ponencia, me voy a permitir compartir pantalla porque voy a presentar el tema. Un segundito. Voy a presentar el tema del reflejo de la mujer en el cine, de los cambios en la conceptualización de la mujer en películas de la época de oro del cine mexicano en un periodo de 1936 a 1957. Esta ponencia surge a partir de la construcción o de ahora de toda esta inquietud por conocer este proceso de construcción del género sexual que se ha dado en los últimos años, especialmente en obras culturales, y que responde también a una preocupación por saber en qué momento se le empezaron a dar ciertos estereotipos a la mujer mexicana, qué fueron aquello que contribuyó para que se le dieran ciertas características y no otras, cómo se fue conformando esta imagen. Y bueno, hay que entender un principio, que esta imagen femenina en el cine, pues es y aporta algo de la construcción del género sexual, porque el concepto de la mujer, el ser mujer, también adquiere una dimensión cultural frente al lente. Es decir, en fuentes primarias, que es algo que se ha estado platicando en esta mesa, estábamos hablando de las fuentes primarias también, que sí podría ser considerado una excelente exposición de la doctora Concepción acerca de si una pintura podía ser una fuente histórica. Claro que lo es, y también este tipo de documentos históricos que están reflejando a la sociedad, que permiten conocer la dimensión cultural de la época, pues nos hacen observar ciertos elementos de la dinámica social que se va a ir cambiando en el tiempo, pero que va a servir de base para lo que posteriormente es la imagen femenina de la mujer. Y que, bueno, en este caso, para entender este cambio, pues tenemos el objeto de estudio, que es el cambio de los valores morales en la estructura social mexicana durante la década de los 30, de los 40 y de los 50. Este corte histórico responde a dos principales razones. Una, porque la época de oro del cine mexicano, si bien no se han puesto de acuerdo, el tiempo que se le ha puesto o el tiempo que se le ha determinado como un corte es del 36, cuando surge la película de Allá en el Rancho Grande, que es cuando ya empieza a estar como el boom de la cinematografía en nuestro país, a 1957, que es cuando empieza a cambiar también la parte del cine, empieza a entrar una revolución dentro también de los mismos cortes fílmicos. Entonces,
cambia y se considera ahí que es el fin de la época de oro del cine mexicano. No es exactamente un corte en el tiempo, pero nos ayuda un poquito a verificar hasta dónde podemos observar estas películas que están vistas como parte de esta riqueza cultural que tenemos en México de la época de oro. Y el objetivo, y la segunda razón para escoger esta parte es porque del 36 al 57 vive un cambio muy grande en nuestro país. De por sí ya habíamos estado en un constante proceso de construcción desde toda la primera mitad del siglo XX. Es un proceso de reconstrucción muy grande que vive nuestro país en tiempos de posguerra, cuando termina la Revolución Mexicana, pero también con estos cambios en los que hasta los mismos científicos, hasta los mismos expositores de la cultura no se ponen de acuerdo de cuál debe de ser el imaginario social. Y ante todos esos cambios, bueno, pues surge el arte, empieza a producirse un gran volumen de películas. Todavía en los 30 estamos hablando que viene mucha película de Hollywood, ya empieza la primera película mexicana, que es esta adaptación de Santa, en el 31, y empiezan a haber películas en el 33 otra, pero ya cuando empieza a surgir más fuerte, bueno, pues ya es en el 36, cuando estamos hablando ya de allá en el Rancho Grande, que de ahí empieza un gran volumen, porque de pasar a ser una industria que estaba lejos de un gran volumen, pues ya para la década de los 50 se producen más de 100 películas al año. Entonces estamos hablando de un gran volumen. Esas son las dos razones para las cuales se permite, porque este proceso de cambio en la sociedad mexicana, bueno, provoca que volteemos a ver cómo se conceptualizaba la mujer. Y el objetivo, bueno, es identificar los cambios en la conceptualización de la mujer en las películas de la época de oro del cine mexicano. ¿Cuáles son los supuestos en esta investigación? Bueno, en principio que el género es una construcción social. Ese es el primer supuesto, que estamos en un proceso de construcción, que lo vamos a observar en el periodo de tiempo que ya les he comentado, y que esta construcción social va a venir a partir de una organización entre las relaciones de los diferentes sexos. Es decir, tenemos dos sexos, es el femenino y el masculino, y la organización, el cómo se van a relacionar, es lo que nos va a dar a nosotros una dimensión social. Y esa parte es la que nos va a permitir visualizar qué es el ser femenino y qué es el ser masculino. Y esta dimensión social que nosotros vamos a ver y que nos va a permitir conocer la dinámica y las relaciones entre ambos sexos, la vamos a conocer o va a quedar grabada para la historia a través de las películas. Es decir, las películas se van a convertir en nuestro principal testimonio acerca de cómo van a empezarse a organizar para poder construir socialmente lo que va a ser el género femenino y que va a ser el género masculino. Y en esta concepción, en este proceso de construcción social, va a haber cambios, va a haber estereotipos, van a haber características, van a haber muchos idearios, muchos imaginarios, en los que más que estar, no solamente van a reflejar lo que existe, sino le van a poner en las películas ese toque de qué es lo que nos gustaría que fuera. Y en esa parte entra la mujer en el más que decir cómo es en ciertos momentos y en ciertas películas, va a ser el cómo nos gustaría que fuera la mujer. Otro supuesto de la investigación es que las películas son fuente del historiador, porque muestran la ideología y la mentalidad imperante en el contexto, y para poder conocer el contexto, que es en qué momento histórico se está formando esta película, bueno, necesitamos conocer, podemos reconocerlo a través de estos testimonios y de estos filmes. Entonces, por eso estamos partiendo de que las películas son fuente del historiador. Y el tercer supuesto es que esta investigación realmente surge o es parte del tema que estoy desarrollando, que es cine, identidad nacional y urbanización en México, igual a través del cine mexicano. Y cuando empecé en esta parte de estudiar cómo es que reflejaba el cine el proceso de urbanización, fue cuando identifiqué estos cambios en la conceptualización de la mujer, lo cual me pareció bastante interesante, y en este congreso que se está abriendo para presentar nuevas aportaciones históricas y que podamos también conocer
las metodologías de la historia, como hemos conocido ahorita las dos ponencias anteriores, pues creo que fue muy pertinente el empezar a escarbar un poquito en esta idea de cómo se conceptualiza la mujer en este tipo de escenarios urbanos también, y en este cambio muy grande que surge a partir del 30, 40 y 50, cuando México cambia y pasa de ser un país rural con un 70% de población rural a un país que va a ser urbano, que va a estar buscando su modernización. Solamente quiero rescatar dos conceptos. Realmente esta investigación tiene más supuestos, tiene un poco más de variables, de conceptos, pero me voy a tratar de ir como muy centrada a la parte de los hallazgos para que nos dé tiempo, pero esta investigación yo creo que va a seguir desarrollándose. Es una investigación que está en curso y que seguramente va a ir adquiriendo, va a ir recuperando nuevas o más películas, no nuevas, más películas de la época de oro del cine mexicano. Y bueno, en esta parte, bueno, solamente voy a tratar de poner estas dos variables que estamos estudiando, pero sabiendo que hay más detrás y que, bueno, por la cuestión del tiempo no puedo presentarla en su totalidad. El cine como actividad cultural es conocido como el arte de narrar las historias a través de una técnica de proyección de forma rápida y sucesiva, y está considerado, bueno, como un gran invento que logró conjuntar los grandes inventos del siglo XX y que además se convierte en el gran protagonista de la sociedad durante la primera parte del siglo XX, porque hasta el momento en el que llega la televisión y cambia toda la dinámica familiar, pues la actividad cultural a la que acudía el grueso de la población, la mayoría de las personas, era el cine, y eran estos grandes cines que se empezaron a construir desde la década de los 30 y que fueron los testigos de la presentación de grandes películas que ahora para nosotros son tesoros y que en ese momento era como el pan diario. Y que incluso la construcción de los estudios Churubusco, bueno, pues responde a esta importancia que tiene el cine en nuestro país durante la década de los 50. Y bueno, también hay que entender y rescato lo que dice Ferro acerca de que las películas constituyen también representaciones de los hechos históricos y que conjuntamente con la forma en la que se construye y se asume ideológicamente el pasado, pues nos pueden aportar un testimonio acerca de cómo se vivió. Es decir, una fuente primaria que nos va a poder relatar y nos va a poder explicar cómo era la visión o la conceptualización de ciertos fenómenos alrededor de la sociedad. Y la parte de concepto de género que tiene demasiada debate académico, el concepto de género, y no me quisiera detener ahí porque realmente la ponencia o esta investigación no va por ahí, pero sí quisiera recuperar que el concepto de género bueno, se puede observar desde dos formas a partir del autor apellidado Scott, quien dice que existe el concepto de género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales, o también puede ser como una forma primaria de las relaciones significantes del poder. De estas dos, lo que nos permite a nosotros observar es que al momento de entender el concepto de género como esta parte en cómo van a socializar los hombres con las mujeres o los diferentes sexos, vamos a poder entender que cada uno va a asumir una posición en la estructura social que va a ser captada por el filme y que nos va a dar a nosotros cuenta de cómo se van a cada uno a asumir un rol, cada uno va a tomar una diferente conceptualización. Y estos son los cambios. Escogí estas tres fotografías porque me parece que marcan muy bien los cambios en la conceptualización de la mujer, porque tenemos en la misma década, en la década de los 40, un contraste entre protagonistas de diferentes películas. Tenemos en María Candelaria, Dolores del Río en el 44, tenemos a Doña Bárbara, que es María Félix en el 43, y tenemos a La Chorreada, Blanca Estela Pavón en el 48. Las tres entran en la misma década, una década en la que se confronta el concepto de la mujer enormemente, y tenemos a una mujer que se enmarca con su belleza, la belleza natural de nuestro país,
una mujer que asume ciertos rasgos masculinos y una mujer que tiene el concepto del amor tan alto que es capaz de soportar todos los obstáculos que pueda tener con su hombre, con tal de permanecer juntos en una dinámica familiar que solamente ellos han desarrollado y que pueden entender. ¿Cuáles son los argumentos cinematográficos que se empiezan a visualizar aquí? Bueno, lo que se ha comentado, que el siglo XX fue un tiempo de construcción de modelos, de todo. Tenemos modelos femeninos, modelos de qué es el hombre mexicano. Empezamos por el hombre mexicano macho y terminamos ya con un hombre de familia en los 50. Empezamos con un hombre que trabajaba el campo y en los 50 ya era un hombre que salía a trabajar en fábricas. Entonces tenemos un cambio también y construcción de modelos muy distintos. La familia mexicana, que es muy diferente a la familia mexicana que estaba en los 30 con la cuestión rural, con la cuestión de las haciendas, con la cuestión de que todos comían en la cocina de las grandes haciendas, y pasamos a una dinámica en el comedor de la casa cuando llega el señor de la jornada laboral. Entonces es muy distinta. La vida en la ciudad, incluso la reconstrucción nacional se puede observar en estos modelos. También partimos de que el cine fue formado por una mirada masculina, y esto es muy importante para poder entender este imaginario social de la mujer, porque al ser el cine, a estar conformado por guionistas y por directores, porque al final las películas representan la visión de una persona dentro del tema. Entonces, en este caso, pues estamos observando que el cine, todos los argumentos fueron creados por hombres y directores quienes formaron el modelo de feminidad basado también en las aspiraciones sociales de la época, no solamente en cuestión de reflejar cómo era la mujer, sino también en ponerle unas características aspiracionales que les permitían decir: una mujer debe de estar en su casa, debe de estar con su esposo, o debe de conservar su virginidad. Este tipo de modelos, este tipo de estereotipos van surgiendo a partir de la mirada de hombres y no exactamente de mujeres. Y también, por ejemplo, y ahorita que no quiero adelantar un poquito, pero una de las cosas que más se observa en las películas es la polarización que existe entre las mujeres. La mujer es muy buena o la mujer es muy mala, pero no hay como ese término de entender a la mujer en sus diferentes facetas. Y también hay que observar que son guiones y personajes que se desarrollaban a partir de la imagen, sí, que debe tener la mujer protagonista. Es decir, en muchas ocasiones la mujer protagonista es la que marcaba todo lo que estaba alrededor, y el guión tenía que estar ajustado a que la mujer cumpliera con ese rol que debía de estar con el hombre. La mujer antagonista, esto es bien importante, que por lo regular no tenía los valores aceptados socialmente. Es decir, la mujer que era la mala era la que sí le gustaban mucho los hombres, la que no quería casarse, la que no quería a los hijos. Siempre era como todos los valores que no eran aceptados en esa época. Y bueno, la mujer protagonista que caía en desgracia y no mantenía las buenas costumbres, por lo regular era condenada a un destino fatal, o reconsideraba el camino a través del matrimonio. Es decir, sí podía existir la posibilidad de que una mujer protagonista cayera en buscar otras cosas, pero al final del día tenía que regresar a ajustarse a los valores que se tenían. Tenemos en cada década tenemos contrastes entre los valores, entre los argumentos que se van señalando hacia las mujeres. Por ejemplo, en los años 30, que se mantenía una temática rural, las tramas eran repetitivas, basados mucho en la deshonra y el agravio al género masculino. Es decir, o se hacía enojar al papá, al novio o al esposo, casi todo era siempre en torno a la sexualidad de las mujeres, o también porque no lo obedecían. O sea, eran ese tipo de temáticas. Y al final existía la búsqueda de los valores de la época. O sea, siempre la mujer tenía que regresar a los valores que estaban aceptados, que es una constante en los argumentos cinematográficos, sobre todo de los 30 y los 40. En los 40 les comentaba yo que hay un contraste muy fuerte, porque tenemos, seguimos en algunos casos con la temática rural, especialmente en la primera mitad de la década de los 40, con mujeres que lucían en el paisaje natural, pero para la segunda parte se impulsaron más las historias de las rumberas, es decir, las mujeres que habían perdido su inocencia, que ahorita voy a hablar un poquito más de eso, brevemente, pero un poquito más de esto, pero esa es la temática en el 44. Pero también en contraste, y casi igual que viendo a una historia de María Candelaria, tenemos a mujeres que rompen
la parte tradicional y ya no buscan esos filmes con rasgos de inocencia, con rasgos de ojos coquetos, pero a la vez tímidos, sino que ahora van a tener personajes con rasgos masculinos. Y quien va a ser la precursora, y la reconocemos bien, es María Félix, quien va a hacer las adaptaciones de las obras de Doña Bárbara y de Doña Diabla, las fílmicas, las adaptaciones fílmicas que se van haciendo de estas historias. Y bueno, ella cambia completamente y está interactuando con el rol de una mujer que, por ejemplo, si observamos a Dolores del Río, tiene una mirada que es inocente, pero a la vez es tierna, pero a la vez es coqueta, y también tiene una sonrisa, tiene incluso un gesto con la mano que hace idealizar a la mujer hermosa, que además de ser hermosa, está totalmente condescendiente con el hombre, desea casarse, desea estar bien con el hombre. Y bueno, esos son los argumentos que prevalecen en ese tipo de películas y que se confrontan con los que se observan con películas como las que protagoniza María Félix, perdón. Y también tenemos en los argumentos cinematográficos ya la dinámica de familiar. Cuando ya empieza a finalizar la década de los 40, pero sobre todo en la década de los 50, cuando ya empieza el proceso de urbanización y modernización del país, las temáticas se empiezan a centrar en la dinámica familiar, en la que sobre todo los protagonistas van a desarrollar los roles familiares. Es decir, por ejemplo, en esta película Una familia de tantas se observa muy claramente cómo es el papá, el horario que tiene el papá, el control que tiene el papá sobre las hijas, el control que tiene el papá sobre las actividades que se tienen en la casa cuando él no está, las reglas que se tienen en la casa, y todo esto incluso cae en que la protagonista pues debe de salirse de su casa, y para poder salirse de ese yugo que va manteniendo con su papá, debe de casarse. Entonces, sí empieza a ser, sí marca, por ejemplo, la dinámica familiar y el rol, y la niña que no quiere seguir ese rol, que no quiere quedarse en casa, que ya siente mujer, pero para poder salir de ese rol de hija, debe de salir y ser esposa. Entonces, ella se empieza a observar la defensa que se tiene sobre el matrimonio. Tenemos otros argumentos como por ejemplo la tradicional mujer, que son las mujeres enamoradas, las que son capaces de amar a su hombre a pesar del comportamiento que tengan y las circunstancias e incluso las traiciones. Y este ideal de la mujer mexicana de acompañar y comprender a su esposo volvemos a lo mismo, de un imaginario que es de la mente de guionistas hombres, y que al verse así, ellos lo que están captando es este imaginario de cómo podría ser una mujer una excelente esposa para acompañar a un hombre que ha caído en desgracias. Y esa es como el estereotipo que le van marcando a la mujer. Y también tenemos, en contraste con, por ejemplo, mujeres que ya hemos platicado, como La Chorreada, de 1948, tenemos también la adaptación de Aventurera, con Inón Sevilla, cuando empieza a catapultarse este cine de las rumberas. Y entonces, este tipo de películas y este tipo de roles de las mujeres que va cambiando en la conceptualización de cómo se va observando a la mujer, parte de que el crecimiento de la Ciudad de México empieza a ser una gran metrópoli, y este crecimiento se va reflejando en la vida nocturna, que de hecho es el contraste de valores, digo, ese es objeto de otra ponencia, pero es el contraste entre la vida rural y la vida urbana, ¿no? La vida urbana es la vida de la ciudad, la vida de nocturna, la vida de las fiestas, la vida de los cabarets, la vida que con pocos valores, y la rural es la vida en la que se enaltece el trabajo, en la que es diferente, es más tranquila, no existe ese tipo de cosas, las mujeres no se dedican a este tipo de trabajos, y entonces ahí viene un choque. Y les decía yo que a mediados de la década de los 40 y sobre todo en la década de los 50, pues se impulsa este cine, y la temática que reflejan mucho son mujeres que pierden la inocencia y que muestran su cuerpo y dotes artísticos para deleite de los hombres. Siempre tratan de darle como esa parte de por qué la mujer llegó a ese punto, y las razones son dolor, son tratar de dejar atrás un pasado que les duele y que por eso decidieron cambiar su forma de ser. ¿Cuáles son las coincidencias en los argumentos de las películas en cuestión de la conceptualización de la mujer? Bueno, la primera es la defensa del matrimonio.
cualquier mujer que esté fuera del matrimonio o debe de regresar o debe de buscar o debe de estar en anhelo hacia el matrimonio. El cuidado de las buenas costumbres, porque a pesar de que tenemos filmes en los que sí se busca mostrar a mujeres más independientes, siempre tratan de guardar las buenas costumbres de la época, sobre todo la cuestión de no estar con muchos hombres, porque eso las cataloga en otro rol, que son más del cine de las rumberas, más del cine de la mujer hasta cruel, y que ahorita vamos a observar eso, cómo lo toman las mujeres de la época. Los finales repetitivos, de acuerdo con el rol de la protagonista, casi siempre o terminan buscando el matrimonio o casándose o encontrando la forma de estar bien, pero al lado de un hombre. Y esta parte es muy importante porque existe una coincidencia en la polarización entre los roles protagónicos. Es decir, una mujer puede ser abnegada, pero la abnegada no puede ser rebelde. La recatada no puede ser sensual. Las víctimas o son víctimas o son victimarias. Es decir, hay una polarización. No puede haber una mujer que pase por distintos roles, sino que la mujer debe de ser o una cosa u otra. Entonces empieza a existir esta polarización que hace que las mujeres, que se logre como un tipo de aspiración hacia la mujer que se desea ser, pero también a la vez se tiene ese cierto gusto o ese cierto encanto por las mujeres que viven su vida más tranquilamente, mostrando sus dotes con esa alegría como las rumberas. Entonces, de hecho, Jolia Tuñón las cataloga como las mujeres de luz y las mujeres de sombra. Todas aspiran a ser esas mujeres de luz, pero siempre hay un cierto encanto por esas mujeres de sombra, esas mujeres que aparentemente la sociedad no las acepta, pero que la pasan bien, viven bien y están bien. Y además de eso, en esta parte de las mujeres de sombra, pues también son como que el ideal o a las que voltean a ver también los hombres, porque se provoca una especie de fenómeno muy, muy especial hasta cierto punto, porque los hombres quieren que la mujer que tienen al lado sea como la aspiración de las mujeres, es decir, que sea la mujer abnegada, recatada, bien, pero a la vez tienen ese apego, ese deseo por una mujer que es independiente. Entonces empiezan a desarrollar esa parte y eso se traslada hacia la sociedad porque un hombre acepta a una mujer que sea buena, pero no acepta cuando tiene estos rasgos como de mujer polarizada hacia el otro lado. Entonces es muy interesante cómo esto va influyendo en la concepción de la mujer en la sociedad. Y bueno, también una coincidencia es que hay una exaltación de los rasgos físicos en las mujeres protagónicas, como les decía, desde el gesto de la mano, desde cómo sonríen, desde los ojos coquetos, desde hasta cómo lloran, desde cómo voltean. Es una exaltación de que todas las mujeres que son buenas deben tener estos rasgos físicos, se les debe de mostrar esto, mientras que las otras mujeres hasta cómo visten, cómo se mueven, cómo hablan, entonces todo eso va cambiando. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, la primera es que la producción de la época de oro del cine mexicano es tan grande que permite observar muchos roles, es decir, no nada más vemos uno y no solamente podemos pensar que existe una sola conceptualización de lo que es la mujer, sino que vamos a observar distintos roles que incluso van a empezar a coincidir en la historia social, es decir, van a empezar a coincidir en nuestra sociedad y se va a empezar a observar a mujeres que tienen estos rasgos, estos roles en la misma dinámica social. La polarización en los roles permite observar el imaginario nacional, es decir, cómo la mujer es representada e imaginada de distinta forma. La polarización, o sea, el decir una mujer solamente puede ser buena y una mujer solamente puede ser mala, empieza a representar un imaginario social del cómo debe de y cómo terminan siendo, que se va a romper hasta que empieza a surgir el nuevo cine en los 60, 70 y bueno, ha sido un mito que se ha estado rompiendo acerca de cómo son los roles, que ahora ya se muestra como una mujer puede tener distintas formas sin que necesariamente se les puedan conceptualizar, pero en ese momento esa era la forma en la que se conceptualizaba la mujer. Los guiones cinematográficos tenían como objetivo mostrar un modelo de aspiración para las mujeres y un modelo de mujer idealizada para los hombres, pero ambos desde una visión masculina. Y solamente me resta decir que en esta parte de la construcción del género femenino observado desde las películas nacionales de la época de oro,
pues fue creado a partir de estereotipos imaginados por guionistas y por directores, lo cual hace que existan diferentes conceptualizaciones a partir de la mirada de cada uno de ellos. Por eso tenemos, por ejemplo, guionistas como el Indio Fernández, que va a visualizar la belleza mexicana de la mujer y va a enaltecer esa figura de la belleza mexicana y los valores que debe tener de acuerdo con la vida que están llevando, y esa es la imagen que va a enviar, la conceptualización que va a enviar este guionista. Pero también tenemos a otros guionistas como Ismael Rodríguez, que va a tener un cambio en cómo va a presentar a las mujeres, y no es de que uno sea o no sea bueno o malo, sino que eran las conceptualizaciones a partir de los guionistas de la época. Entonces, esto nos permite a nosotros observar cómo se fue construyendo a la mujer, cómo se fueron poniendo las bases acerca de una sociedad que se estaba construyendo y que hasta el día de hoy, bueno, todavía podemos encontrar esos vestigios de cómo se ha construido el género. Al final, casi como empezamos, es un proceso en construcción. No podemos decir que esto ha terminado, no podemos decir que esto está siguiendo, es un proceso que está construyendo y que las nuevas generaciones, y posiblemente también lo van a reflejar en el cine, van a seguir mostrando cómo está este proceso. Les agradezco mucho a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México el que haya aceptado esta ponencia, que trata de traer una nueva parte de la metodología y de recuperar fuentes históricas diferentes tal vez, y eso lo agradezco mucho con mis compañeras, el poder estar presentando investigaciones con fuentes nuevas, novedosas, y agradezco mucho el tiempo, y pues los dejo para la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Laura. Antes de que pasemos a las preguntas y respuestas, me gustaría que, Connie Márquez, si te parece, profundices en algunos aspectos de tu investigación para equilibrar el tiempo de las ponencias. Yo tengo un par de preguntas también para Connie, para todas las expositoras, y mientras también reviso si hay algo en Facebook. Te cedo la palabra, Connie. Muchas gracias, y muchas gracias por permitirme complementar. La verdad, cuando solicité que me aceptaran esta ponencia y como ya había participado en el otro evento, pues me daba cuenta que es muy importante respetar el tiempo de las ponentes, respetar el tiempo de las demás, y por eso yo me ceñí a menos de 15 minutos. Sin embargo, pues bueno, no es el caso en la mesa y la verdad me parece muy desigual. Pero lo que quería comentar es que en mi ponencia yo fui muy específica porque yo pude haberme llevado hasta media hora hablando de la obra de los huérfanos ante el sepulcro de su madre. La ponencia no era descriptiva, no era decir la pintura, no era dar una biografía de Luis Monroy. Este foro y este congreso hablaban de otras fuentes de la historia, y en ese sentido yo, que trabajo historia cultural, quise dar una aportación respecto a que, aunque la historia del arte y la historia son dos disciplinas, sin embargo, hoy en día la interdisciplinariedad está llevando a que los historiadores, digamos, de la vieja guardia o de hueso duro, estén necesariamente abriéndose a otras disciplinas y abriéndose a otros planteamientos teóricos. Por ejemplo, en la historia del arte se está trabajando mucho desde el enfoque antropológico, y desde luego también hay que ver qué perspectiva antropológica. Entonces, yo como historiadora cultural que tengo ambas disciplinas o que he estudiado ambas disciplinas, a veces me encuentro en congresos de historia, y mi ponencia era fomentar el diálogo, en donde dicen, esto es de historia del arte, esto es de historia, esto es de antropología, esto es esto. Entonces, mi aportación en mi ponencia no fue hablar de Luis Monroy, no fue decir qué bonita está la pintura y miren cuántas se hicieron de ese tipo, no. Mi aportación era hablar que dentro de las dos ciencias, dentro de las dos disciplinas, hay diferentes perspectivas o diferentes subdisciplinas, si le podríamos llamar, como la historia cultural, que es lo que yo trabajo en específico, en donde es necesario voltear a ver otras fuentes, y en donde los historiadores que se niegan en muchas veces, o que ponen ilustraciones, ya sea esculturas, fotografías,
no sé, otro tipo de, sí, fuentes visuales, lo utilizan como relleno, no hacen la lectura de la obra, no la meten a su trabajo de investigación y no es nada más un monito que pongo en la clase para que mis alumnos no se distraigan. Es también partir de ahí para hablar de la historia. En una pintura como la que yo presenté, un caso de estudio, podemos ver modos de costumbres y prácticas ante la muerte, estratificación y clase social, denuncia social, en donde, mira, ellos tienen poco, estas otras tumbas son de mármol, son de cantera y vean ahí, al final la muerte nos llega a todos. Y eso es no exclusivo de Luis Monroy, sino que es dentro de las obras de la cultura costumbrista de finales del siglo XIX, que viene desde Francia, en donde se empieza ya a hacer un tipo de denuncia social. Entonces quería comentar que sí, efectivamente, la obra, en este caso, esta pintura costumbrista, sí es una fuente histórica porque aunque está emitida desde una perspectiva, si ustedes quieren, academicista, en donde su autor, Luis Monroy, tuvo una formación en la Academia de San Carlos y esta obra fue vista por unos cuantos, o sea, no estaba todavía el concepto de museos, pues sí, en general, hoy en día desde nuestra vista actual, podemos entender esto como un documento de la época con tantas limitaciones como pudiese ser un reporte del municipio en esos tiempos o un reporte médico. Entonces yo quería acentuar eso, que mi ponencia no era hablar de Luis Monroy, mi ponencia era fomentar el diálogo y dejarles a nuestras audiencias saber que hoy en día no podemos cerrarnos a una sola fuente y que la fuente siempre va a tener sus limitaciones. Y en el caso de la pintura, pues sí son, digamos, fuentes académicas en donde tiene un lenguaje propio de alguien que recibió una instrucción, pero que al final de cuentas nos va dejando un testimonio muy importante, que es lo que los historiadores utilizamos para nuestras investigaciones. Muchas gracias. Gracias. Tenemos algunos felicitaciones y comentarios en el chat de Facebook, pero no veo ninguna pregunta. Yo tengo un par mientras para que si alguien en el chat de Zoom o en los comentarios de Facebook quiere señalar algo o aquí de viva voz. Mi primera pregunta es para Concepción. Si en el momento en el que se expone esta pintura, ya se están en funciones los cementerios modernos de la Ciudad de México. Se me viene a la mente por muchas de las imágenes que están representaciones de túmulos funerarios y demás, me viene a la mente el de la Piedad o el Español, pero no estoy seguro si coinciden en el tiempo o no. Eso es una para Connie. Para Gabriela, mi pregunta pues es una mujer fascinante, esta médica. En la primera semblanza que nos presentas, bueno, se ve que pues todas sus capacidades administrativas, académicas, de formación, innovación, realmente suena a un personaje pues llamativo y del que se le puede sacar mucho jugo. Mi pregunta es si has encontrado, por ejemplo, en el Fondo de Cultura Económica a otras profesionistas que hayan también participado en la traducción. Yo sé que tú estás especializada en las mujeres médicas, pero bueno, a lo mejor revisando el archivo tuviste ocasión de ver a sociólogas, economistas, yo qué sé. Se antoja mucho también ese archivo del editorial. Ujú. Y para Laura, me gustaría saber si has considerado pues hacer algún cruce tal vez con la prensa. No estoy seguro si existiría en estos años del cine de oro en la prensa de amplio público algo así como reseñas de películas o comentarios. No sé si habría algo como crítica cinematográfica,
pero imagino yo que algunas películas, bueno, más bien sí sé que algunas películas despertaron pasiones, así como el de los hijos de Sánchez, que pues Los Olvidados despertó muchas pasiones en la prensa y cómo era posible que un exiliado español viniera a decir esto del México contemporáneo. Si algunas de estas películas y el país en particular, la figura de la mujer habría tenido, o sea, si lo has buscado, piensas buscarlo, tienes datos en ese sentido, creo que podrías cruzar ahí también muchas otras fuentes. Y si les parece, voy a leer de una vez una pregunta que está en el chat de Julio Ríos para la doctora Concepción. La pregunta dice, una pregunta que quizá permita a quienes le escuchamos obtener un mayor panorama. ¿Cuáles son los principales retos que existen para introducir esta perspectiva que propone dentro de la formación de los futuros historiadores a nivel licenciatura? Y ahora, bueno, si les parece bien, para responder en el mismo orden, Concepción, Gabriela y Laura. Muchas gracias. Tu pregunta era sobre en qué fecha se hicieron los panteones o si ya existían, perdón. Sí coinciden, porque la representación del panteón de la pintura es muy moderno, a diferencia, por ejemplo, del panteón de San Fernando, que es un Ajá. cuadrante, son como bien nichos, todos están amontonados. Pero en el que tú presentas, están los árboles, se ve que hay ya como cuadrantes, en fin, ¿no? Como más ¿coinciden con esta modernización de los panteones en la Ciudad de México, la pintura, o es más bien una idealización de cómo, incluso cómo deberían ser? Sí, mira, son las dos cosas. En primer lugar, y eso va un poco también con relación a la pregunta que me hacen de los retos. En primer lugar, tenemos que ver que ninguna fuente es perfecta al 100% en cuanto a todo lo que te dice es lo único, la verdad y nada más que la verdad. Siempre, siempre hay que contrastarlas. Entonces, esta pintura la podemos contrastar con dos, es decir, con lo que viene de Francia, que hay una obra que también se llama Los Huérfanos, de un pintor francés que ahorita se me olvida, que es de más o menos 6 años antes. O sea, lo que nos demuestra es que los pintores mexicanos, sobre todo los de la academia, tenían muy buen acceso, al menos así nos lo vemos en lo que se llama el desarrollo iconográfico de la pintura, es decir, de dónde viene su pedigrí, de dónde pudo haber tomado imágenes y qué hay que se le relacione. Se ve que había un flujo importante de pintores que conocían obras de Francia, seguramente iban a Francia, muchos de ellos estudiaron y fueron becados a Francia, a Italia, a España, todos estos contemporáneos a Monroy. Monroy no fue becado por la academia, no fue de los principales de la Academia de San Carlos, pero sí corresponde, mira, la pintura es de 1871 y cuando yo hablaba de la fuente histórica de esta pintura, hablaba en particular del contexto de la Guerra de Reforma y de la Constitución del 57, que se hablan ya de nuevas prácticas funerarias que incluyen la creación y obligación de los municipios a ese punto de dar lotes para que se crearan panteones públicos o panteones civiles. Entonces, esta obra de Monroy, seguramente, bueno, es seguro, es un panteón civil, es un panteón no religioso, porque no se ve la cruz del atrio de la iglesia, no se ve que sea un atrio, no se ve se ve inclusive un lago al final, se ve una especie de lago que está llegando, un espejo de luz que pudiera reflejarse solamente en el agua y no en unos monumentos o tumbas. Entonces, sin lugar a dudas, el panteón de Monroy es un panteón civil. Es un panteón no religioso, es un panteón creado en el contexto de las leyes de reforma y precisamente una fase de las leyes de reforma es hacer predios para el que pueda, para el que llegue. Es decir, no había sección de ricos, sección de pobres. Normalmente eran a como pueden ir accediendo a los predios. No había una
Sí había un costo dependiendo de cada panteón, pero este panteón es muy singular porque pone una tumba muy pobre al lado de una tumba muy rica, cosa que no siempre se observa. Entonces, ahí ya de entrada te está diciendo que es un panteón imaginario, con elementos de realidad como este tipo de monumentos que se reconoce es un panteón, pero que no se daba mucho en la práctica por esta cuestión de la estratificación social. Entonces, sí se puede hacer un estudio, fíjate, de actitudes de la muerte y hasta de políticas higienistas, porque recuerden que se da la teoría de los miasmas y de toda esta cuestión en donde es bueno que ya haya panteones alejados para prevenir plagas, para prevenir pestes, para prevenir los olores que se despedían de los atrios y de las iglesias donde enterraban a las personas. Entonces es toda esta nueva idea y ahí nos habla de historia de la ciencia, ¿por qué no decirlo? Entonces sí es contemporáneo a estos panteones, que en concreto el de San Fernando, pues ya donde tiene su esplendor y donde podemos ir y ver las tumbas, son de la mayoría del periodo porfirista, o sea, de 20 años después que se hizo esta pintura. Entonces, insisto, una pintura es idealizada, es finalmente la imagen que quiso representar el pintor, pero nos da destellos de realidad, como esta realidad que vemos de un panteón público no religioso en un contexto donde se habían creado esas leyes para que existieran esos panteones. Y a eso voy a la pregunta que me hacen sobre los retos que existen. Los retos que existen, el número uno es la falta de formación de los historiadores que imparten estas clases, es decir, que se ciñen a un texto, a un libro de texto, o en el caso de una licenciatura, que se ciñen a una corriente historiográfica específica o a un conjunto de historiadores, pero no ven más allá. Entonces, el reto es, como siempre, que el profesor, que el docente se forme en otras disciplinas o que por lo menos lea y se informe, quizá no se forme desde la carrera, pero se informe. Y hoy en día el reto que tenemos es que tenemos una cultura visual en donde los chicos y nosotros mismos, redes sociales, estamos buscando en Google imágenes. Acuérdense que tú pones una imagen, un JPG, un archivo de imagen en Google y te busca dónde está esa imagen. O sea, ya tenemos tanto acceso a imágenes, o al menos muchas, quizá no en una en específico, pero sí, el reto que veo yo es formación e información, las dos cosas para los profesores, y entretener, si se puede decir, o hacer más llamativas tus clases, porque si no los muchachos se te van a aburrir. Ya no se dan unas clases de cállate y escúchame una hora, porque los muchachos no van a aguantar o te va a ir muy mal en las evaluaciones. Entonces siempre tienes que estar incorporando fuentes, y en este caso ya pueden ser documentales, ya pueden ser pequeños clips de alguna película, dependiendo del programa al que estés llevando a cabo, historia contemporánea, moderna, no sé. Pero en mi caso, yo desde la licenciatura supe que la historia del arte y las imágenes, no nada más pintura, son un gran aporte para enriquecer el enfoque historiográfico. Y son documentos igual que en el siglo XIX positivista, donde era irte al archivo, ¿no? Y todavía para muchos así es, pero espero que podamos ir expandiendo eso. Así que el reto es prepararnos. Gracias. Bien, Rodrigo, coincido contigo que se trata de un personaje sumamente interesante, yo diría fascinante por todo lo que pudo, lo que logró en todos los ámbitos en los que pues tuvo injerencia, tuvo voz y yo diría voto también. Y pues sí, realmente es muy interesante. Y también me gustaría mencionar que pues de las médicas que he estudiado, pues es la única que se conserva su archivo personal, o de la que existe un archivo personal. De otras más, pues realmente la familia no
pues, incluso las familias no conservaron la documentación, sus tesis, sus títulos y demás, pero de ellas sí, sí existe. Y yo creo que eso obviamente ha permitido pues que muchos estudiosos pues se interesen y además pues que la aborden, la estudien, la analicen, ¿no? Y que por lo mismo sepamos más de ello. Ahora, respecto al archivo del Fondo de Cultura, pues sí, realmente es muy interesante, pero también diré que no hay una guía. Yo acudí al archivo solo con unos datos y a partir de esos datos, pues la encargada y en la biblioteca me fueron proporcionando los materiales, eh, los libros, todo lo que pues tenía que ver con lo que yo estaba investigando. Ahora, respecto, bueno, y al acudir a la historiografía sobre pues la historia del propio Fondo de Cultura y en particular pues de todo este mundo que es la traducción, pues encontré, sí, que existe, bueno, información sobre otras traductoras, ¿no? Y bueno, este mundo, encontré mucha información, obviamente, por ejemplo, hay revistas especializadas de traducción, pues muchas mujeres, ¿no? Porque también es una actividad que se ha feminizado, que bueno, que realmente me sorprendí, ¿no? Porque encontré mucha literatura sobre la traducción y sobre mujeres traductoras. Entonces, pues sí, es un mundo. Realmente el archivo es muy interesante, a pesar de que no tiene una guía, de que pues uno va guiando, ahora necesito esto, o fíjese que, por ejemplo, en el caso de Matilde, pues buscar, ¿no? Por ejemplo, pues las actas de las juntas, el expediente de Eric Fromm, que por cierto está digitalizado, pero no me lo proporcionaron total. Me dijeron, bueno, aquí está en la computadora, lo que le interese, mande imprimir, y así fue como obtuve, ¿no? Pero no te lo dan completamente los archivos, no. Pero bueno, pues es muy interesante y yo creo que adentrándose más, pues es maravilloso, ¿no? Todo el mundo, pues no solo de las traducciones de las obras, ¿no? Me proporcionaron, por ejemplo, los expedientes de cada una de bueno, de las cuatro obras, donde viene, o bueno, inicia con pues los contratos que hace el Fondo de Cultura Económica con las editoriales, perdón, que publicaron por primera vez la obra en el idioma que fuera, ya sea alemán, francés, inglés, las obras. Y entonces, bueno, ahí se va formando, va creciendo el expediente hasta la actualidad. Si hay una reimpresión, ahí está el contrato, viene toda la correspondencia, por ejemplo, del director del Fondo de Cultura en su momento, con las editoras o editores de la, pues buscando, ¿no? Digamos, el origen de todo, el antecedente de cada una de las ediciones de los libros. Entonces, realmente, pues es muy interesante, ¿no? Tanto lo que tiene que ver con las obras en sí. También un dato curioso, por ejemplo, vi que los descendientes de Freud siguen, pues, percibiendo las regalías de las obras pues, de él. Entonces, datos así interesantes de las obras, de los personajes. Y bueno, como lo decía y concluí en mi trabajo, que realmente es todo un mundo, ¿no? Donde hay poder, donde hay relaciones, donde hay pues de todo, ¿no? Entonces realmente es muy interesante el archivo y pues mundo de la traducción. Bueno, pues yo agradezco bastante los comentarios que siempre aportan a la investigación. La realidad es que como esta investigación nace de la parte del proceso urbanístico, de donde he recuperado un poco más de fuentes hemerográficas, ha sido de la parte del proceso de urbanización. De la parte de las mujeres todavía no he recuperado o no he estado buscando alguna noticia, alguna reseña que pudiera darme como indicadores de cómo lo estaban visualizando. Por ejemplo, tengo algunas reseñas como de Los Olvidados, cuando surgió también, que también fue una película que causó mucho revuelo, por lo mismo de cómo se estaba visualizando los suburbios de la ciudad, en este contexto de que estaba la modernización y de que todo era bueno en la ciudad y de repente hay tomas en las que sacan a los que están en las periferias y cómo está creciendo una ciudad
en contraste con todas estas personas que están en situaciones pues que no son las que se están diciendo, que son las que van a tener viviendo en la ciudad. Entonces yo creo que es una excelente aportación. Voy a estar considerando también el estar incorporando estas fuentes. Realmente mis fuentes primarias son las películas, y he estado realizando una serie de entrevistas. Ahora que todavía tengo oportunidad de algunas personas que tuvieron o estuvieron viviendo en esa época, pues poderlas entrevistar para recuperar algunos testimonios, pero también voy a buscar más reseñas acerca de las películas de la época. Le agradezco muchísimo esa aportación. ¿Puedo hacer 2 preguntas? Claro. Bueno, una para la doctora Laura. Es muy interesante el trabajo y yo me pregunto, o mi pregunta es, ¿hasta qué punto el cine refleja la realidad de las mujeres en esta época, ¿no? Bueno, y a lo que me refiero es que, bueno, pues ya estamos viendo mujeres, por ejemplo, buscando el voto femenino, estamos viendo mujeres en protestas, estamos viendo mujeres en congresos, estamos viendo mujeres que están escribiendo en los periódicos, es decir, trabajando, ¿no? Por ejemplo, aquellas mujeres que no siguieron una carrera profesional, por ejemplo, muchas que solo se quedaron en el nivel preparatorio, pues se están haciendo cargo para estos años de las boticas, de los, ¿cómo se llama? De los negocios familiares y demás. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto el cine recoge o refleja esta realidad de las mujeres? Es decir, sin esta polarización de la buena, la mala, sí, o sea, no sé si se puede observar, digamos, con obviamente todo lo que ha analizado este reflejo, ¿no? Si realmente el cine recoge esta realidad de las mujeres en estos momentos. Y para la doctora Connie, me gustaría, bueno, preguntarle, me parece muy interesante su propuesta, pero yo le preguntaría, bueno, me gustaría saber qué opina, por ejemplo, si en una investigación, efectivamente, bueno, uno se documenta, por ejemplo, en mi caso, pues yo soy historiadora, no soy psiquiatra, no soy médica, pues me tengo que informar, me acerco a mis compañeros, trabajo en el Instituto de Neurología, me acerco a ellos, pregunto y demás, pero digamos, en esta propuesta, ¿qué opina usted de invitar en un proyecto, es decir, a otro, o incluir, digamos, a otro profesionista, ¿no? Efectivamente, uno recurre, ¿no? Va a otras fuentes, se informa y demás, ¿no? Pero, ¿qué opina usted de integrar, por ejemplo, en un proyecto de investigación a otros profesionistas, no sé, médicos, arqueólogos, ¿no? Digamos, un poquito como la inversa de lo que usted propone, ¿no? De uno acercarse, pero también uno, pues, aceptar o invitar, ¿no? A otros profesionistas en un proyecto, no sé. ¿Les parece bien que sean en el orden en que preguntó Gabriela? Me parece muy bien. Pues la realidad es que tanto en las 2 investigaciones que he estado realizando sobre la urbanización y sobre la mujer, creo yo que más que un reflejo termina siendo el imaginario de cómo se piensa que debería de ser estas relaciones. Por ejemplo, en la parte del proceso de urbanización, pues impulsando mucho a esta migración o impulsando mucho esta nueva vida. Sí hay ciertos aspectos que creo que intentan reflejarse, pero por ejemplo en el caso de la mujer, creo yo, porque al final las que somos mujeres nos entenderemos de que nadie puede ser ni muy buena ni muy mala, ¿no? Sino que vamos teniendo como todas estas partes, y el poner en el imaginario a las mujeres, que además hay un fenómeno muy interesante que ya no abordé, que es el fenómeno de las divas. Entonces, más que el reflejo, era como un personaje que se creaba dentro del cine mexicano y que luego lo mandaban incluso a la vida cotidiana, a la vida real, y se seguía generando este concepto de una mujer que era diva, que era perfecta, que no tenía problemas, ¿no? Que es muy distinto a lo que debía de ser o lo que nosotros hemos conceptualizado como las mujeres. Entonces, desde mi punto de vista, en esta parte hay una investigación que a mí me gusta mucho, que es la de
la de la doctora Julia Tuñón, también la estuve mencionando, que habla acerca de cómo se reflejó a las mujeres en las películas del Indio Fernández, en las mujeres de Luz y Sombra, que hace un recorrido por casi todas las películas. La realidad es que es muy buen trabajo para recuperar pues cómo estaban reflejando, y justamente creo que después de toda esta parte se llega a la conclusión, y la comparto, de que no hay como tal un reflejo, sino más bien hay un imaginario social que pretende estar haciendo como esta doble inmersión entre lo que se construye y lo que se refleja y se vuelve a construir. Entonces, sí, hay momentos en los que tratan como de reflejar, y lo que se va reflejando a la vez construye, y así vamos siendo, ¿no? Igual también en la parte del proceso de urbanización, la parte de cómo se idealiza la vida de la familia, cómo se idealizan las dinámicas sociales, y esto a la vez de que trata de representar lo que se vive, también está tratando de que el mexicano esté imaginando cómo podría ser la vida con todos los cambios que vienen. Entonces yo creo que es un proceso un poco complicado, pero ha ido más como tendiendo hacia el imaginario social que hacia la parte del reflejo. Gracias. No, gracias por la pregunta. Bueno, sobre tu pregunta, yo quisiera comentarte que además de hacer un enfoque multidisciplinario, es decir, que nosotros nos acerquemos, quienes estamos llevando a cabo esta investigación, que también nos acerquemos, o más bien algo que se llama transdisciplinariedad, es decir, en donde tomemos en cuenta a otros investigadores. Mi propuesta era más bien hacia el salón de clases, o sea, hablando desde mi experiencia, pero desde luego que si es un equipo de trabajo, es un equipo en donde lo ideal sería, respecto al tema que estás tratando, pues sí, llamar a otros colegas de otras disciplinas, pero eso ya depende del trabajo que estás haciendo. Por ejemplo, ahorita yo estoy en un proyecto donde vamos a hablar de la Unión Nacional Sinarquista, y somos 3 historiadores, pero también hay un politólogo. Entonces, siempre es bueno tener otra disciplina en un equipo de trabajo. Desafortunadamente, no siempre se puede así, porque trabajas con tus colegas del departamento o de la escuela donde trabajes y son tus colegas y no te metes en los otros. O dependiendo de qué temas, hay temas que se prestan más que otros. Por ejemplo, Laura, pues sí, desde luego que se presta a hablar alguien que sepa de cine, es decir, un historiador del arte, un cineasta, o sea, alguien que ha hecho cine. Se puede prestar a alguien que trabaje historia de las mentalidades como tal, ¿no? De cómo se ha percibido o cómo ha ido cambiando un concepto, o sea, depende en el caso tuyo, pues claro, desde luego, con un psicólogo, con alguien que sabe cómo se trabaja esa disciplina ya como profesión y no alguien desde afuera, ¿no? Entonces eso sería lo ideal, la transdisciplinariedad. Y es algo que CONACYT concretamente yo veo está fomentando mucho, al menos en la cuestión de humanidades, se están autorizando proyectos o se han autorizado proyectos en donde son de diferentes disciplinas. Entonces, eso, yo pienso que eso ayuda también, pero sin lugar a dudas, pues es un reto. Y saber, ser humildes y saber que uno no lo sabe todo. Yo solo sé que no sé nada, ¿no? Decía el filósofo, pero saber que no lo podemos abarcar todo, tener bien claro nuestro objeto de estudio, pero también decir, puede darse esta lectura, sin embargo, me voy a enfocar en esto porque los temas son muy amplios. Por ejemplo, en tu tema, un estudio de género, no nada más porque es una mujer, sino hablar de actitudes hacia la mujer, una mujer profesionista, una mujer científica y todo eso. Y eso viene a mi comentario que tengo para Laura. Fíjate que cuando comentabas tú de esta visión de las mujeres, que todos eran cineastas, me quedé pensando en la triste historia, digo triste por lo que pasó, de Matilde Landeta. Matilde Landeta fue la única cineasta mujer que fue la que filmó La Negra Angustias, y hablando de la hemeroteca, la destrozaron. La crítica cinematográfica de la época cuando se estrena La Negra Angustias, todavía en este tiempo, porque corresponde a la época de oro, esta película de La Negra Angustias es de los años 30,
Es más, es bastante reciente, bueno, en relación, es del 50, pero la novela es todavía de los años 30. Entonces, la cuestión esta es que muchas veces me voy a oír muy feminista, discúlpenme, pero la realidad es que qué curioso que todos estos retratos de estas mujeres pues son hechas por hombres. El indio, por ejemplo, el indio Fernández, hablando con sus exparejas, o sea, era un tipo machista, tremendo, recalcitrante, o sea, realmente su personalidad o su vida privada, híjoles, y así te empiezas a leer de que todos estos cineastas, entonces dices, con razón retrataban a la mujer así, en una sociedad patriarcal, o es, en donde la mujer les conviene que sea así, y como decía Laura, la que se sale de eso, como la doña, que pues a mi parecer era pésima actriz, porque fue el único papel que hizo, y siempre hizo lo mismo, maquíllenla más, póngale pantalones o lo que sea, pero es el mismo papel, de ahí no salió, cosa que su contraparte, su enemiga, esta diva, ay, ahorita se me fue, que también la mencionaste, Laura. Dolores del Río. Dolores del Río, ella sí era una, o sea, fue a Hollywood. Yo pienso que es más completa como actriz, pero es una percepción personal. Simplemente lo que te comentaba, Laura, es eso, que son cineastas masculinos en un cine para hombres, y que tristemente muchas mujeres no solo hacían, sino defendían. Recuerden que el machismo empieza en la casa con las mujeres. Pero bueno, ya no me quiero extender más. Nada más recordemos a Matilde Landeta, que su carrera pues llegó a una película que ella misma pagó, La Negra Angustias, y que le fue muy mal, y terminó sus días trabajando de traductora, precisamente hablando de las traductoras, ¿verdad? Pero bueno, gracias. Pues nada más, si me permiten responder el comentario, es totalmente de acuerdo. Sí, de hecho, o sea, esta ponencia para nada pretende ser, ¿no?, desde un corte feminista, pero sí o sea, no en un corte feminista en el aspecto de todo lo que se habla en contra de, pero sí entender que la visión de un hombre es la que estaba marcando la realidad de una mujer. Y entonces que a partir de ahí lo fueron construyendo, ¿no? Entonces sí creo que esa es una de las grandes críticas que podemos hacer a la época de oro, porque si eso hacían con las mujeres, pues seguramente había otras concepciones que también le iban cambiando y le iban poniendo sus propias cosas, y sí, en efecto, nada que ver sus imaginarios. Y totalmente de acuerdo también con lo de María Félix, era exactamente lo mismo. Yo creo que hay muy, muy buenas actrices de la época de oro del cine mexicano, ella no exactamente la mejor, pero se salía completamente de lo que habían estado haciendo, pues de cómo habían estado formando a todas las actrices, porque llegó un momento en el que todas eran prácticamente lo mismo, o sea, cambiados el nombre y cambiándose todo, pero era el mismo concepto, lo mismo. Nosotros vemos a Blanca Estela Pavón, parecía que era la chorreada en todas, solamente cambiándole el vestuario. Entonces llegan allá a representar un solo papel, que ya por eso le decían la chorreada para todo, ya era la misma. Pero bueno, eso ya también se lo dejaremos a los que son los expertos en el cine, pero en esta parte podemos observar, y qué bueno, porque abre el debate histórico, porque nos permite ver a una película como un testimonio histórico que nos permite estar observando cómo eran las dinámicas y hasta incluso contrastarlas con lo que se está observando como en el caso de esta cineasta, ¿no? Que empieza a ver los contrastes en la realidad y te das cuenta que en efecto hubo por ahí hay un choque que no permitió que se siguiera pues esta línea, ¿no? Entonces yo creo que es muy bueno también el estar abriendo este debate sobre las fuentes y estarlas cuestionando y estarlas observando hasta que nos puedan aportar una visión. No puedo decir que perfecta, porque estoy totalmente de acuerdo, no hay una fuente perfecta, pero sí que nos puede abrir un poco el debate para entrar con otras fuentes, como bien lo decía el doctor Vega, abrirle otras fuentes, meter otras reseñas, y ya de esa forma pues ya va uno complementando su investigación. ¿Alguien tiene algún otro comentario, una otra pregunta? Bueno, si no es así, Laura, pues te cedo la palabra para que cierres la mesa y después la transmisión en Facebook. Perfecto, muchas gracias.
Pues agradecemos esta tan rica discusión porque la verdad abre las posibilidades tanto para los alumnos como para los historiadores, para todos los que están inmersos en esta hermosa disciplina de conocer, reconocer y transmitir el pasado, el que podamos ver nuevas metodologías, nuevas fuentes, el podamos observar un debate a partir de fuentes históricas es bastante agradable y bueno, agradecemos la presencia de nuestras ponentes, de la doctora Concepción, de la doctora Gabriela. Muchísimas gracias por estar transmitiendo también parte de sus investigaciones y esperamos que sigamos pues pudiendo contar con su participación en futuros. Agradecemos mucho también a los que han estado siguiendo esta transmisión y ya con eso cerramos. Cerramos entonces la mesa. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.